Estamos a 10 minutos del mediodía de este miércoles 3 del mes 6 del año 2020. Hace 48 horas, hoy es la tercera jornada de esta primera etapa del reinicio de clases. Ustedes saben que el 1 de junio empezaron algunos sectores de la educación, el 15 de junio lo harán otros y el 29 de junio el resto, para ya en el mes de julio estar prácticamente normalizado, lo que significa la concurrencia presencial, más allá de que en muchos sectores es voluntaria y no se da un porcentaje total. Veíamos ayer de que en secundaria se han reintegrado un 70% de los alumnos y que a nivel escolar anda en el eje del 40 o 50%. Una de las ramas de la enseñanza que recomenzó precisamente es la UTU, y por eso queremos hablar con uno de los integrantes de AFUTU, que es la Asociación de Funcionarios de la UTU. Estamos hablando del señor Luis Otero, que nos ha acompañado aquí varias veces. Luis, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo andan? Buenos días. Iniciando esta forma nueva de comunicación, ¿no? Sí, tal cual, ¿eh? Primera vez por lo Esto menos que te que, entrevistamos así vía Skype, porque siempre has estado vía Zoom en este caso, has estado aquí en el estudio. Pero bueno, ahora es sí. la realidad que nos impone esta situación sanitaria. ¿Cómo ha sido el reinicio de actividades en la UTU, Luis? No, no es que esté pensando la pregunta, es que Se se colgó. congeló, pensando la respuesta. Se congeló la comunicación con Luis Otero. Vamos a ver si la podemos restablecer. A ver si podemos comunicarnos nuevamente con el representante de AFUTU aquí en Maldonado para hablar sobre este retorno a las clases en la UTU de manera escalonada. Este 1 de junio volvieron algunos sectores de la Universidad de Trabajo del Uruguay, la UTU, las escuelas técnicas. ¿Tenemos a Luis Otero? No, no tenemos a Luis Otero. Bien. Bueno, ¿con qué seguimos? Dicen algunos, ¿no? Cuando están al aire. ¿Eh? Sí, la tablet, tenemos algunos mensajes. Nos metemos en un berenjenal si nos ponemos a hablar de la tablet, porque claro, hay muchos televidentes que se enojan con nosotros y dicen, ¿para qué ponen el teléfono si no leen los mensajes? Los mensajes los vemos, los visualizamos, lo que pasa es que no nos da el tiempo de contestar a todos, ni que hablar, el tiempo de comentarlos al aire a todos, pero no tengan duda de que los mensajes, verlos los vemos, leerlos leemos. El tema es que no le podamos dar trámite al aire a todos y hay gente que se enoja con nosotros, pero bueno, lamentablemente tampoco tenemos los recursos humanos necesarios como para que haya alguien que se dedique específicamente a atender lo que sean los mensajes de los televidentes, las redes sociales, que como pasa en otros medios tienen gente, porque hay que dedicarse de lleno a eso, ¿verdad? Hay que recibir todos los mensajes de la gente, atenderlos a todos, escucharlos y responderles, por supuesto, y en muchos casos buscarles información que están requiriendo, y para eso se necesitan cuestiones que nosotros hoy, lamentablemente, por razones de público conocimiento, no tenemos. Bueno, tenemos a Luis Otero. Nos duró poco la experiencia del Zoom, Luis, ahora te tenemos por teléfono. Sí. Lamentablemente sí. La tecnología a veces es lo que pasa. Puede fallar, ya lo decía Toussaint en la Sí. década del 70, lo decimos hoy en el siglo XXI. Luis, te preguntaba cómo fue el reintegro de los estudiantes en esta primera etapa del regreso a clases. Mirá, fue disímil, ¿no? En UTU empezaron solos los terceros años de bachillerato, o sea, lo del último año, los chiquilines que egresan, los terceros de MT, que es la educación media tecnológica, o los terceros de bachillerato profesional. Entonces la realidad es que en nuestro departamento, salvo la Escuela Técnica Superior de Maldonado, que empezaron 11 grupos, el resto de las escuelas empezó con un grupo o con dos grupos a lo máximo. El Parador, la Escuela de Alta Gastronomía, que empezó con 3 grupos. El resto de las escuelas empezó con muy poquitos grupos, y hay escuelas como Capuera y Balneario Buenos Aires que todavía no empezaron por el cronograma que van a empezar el día 15. Obviamente que el manejo de tan pocos chicos no es muy complejo, y las realidades que teníamos en las escuelas dio como para empezar en algunas con todos los alumnos porque los grupos son pequeños, y en otras con una parte de los chicos. Aparte, no olvidemos que esto sigue siendo voluntario, ¿no? Entonces no todos los chicos están yendo
a clase. O sea, Te estamos iba a hablando preguntar, dentro de ese voluntariado, ¿qué porcentaje de alumnos de esos grupos escasos que tú señalabas, y, qué porcentaje de estudiantes volvieron? y varía mucho, porque tenemos que en algunos casos un 30%, en otros un 50%. Eso es más o menos lo que ha vuelto en estos días a clase. También hay que entender que esto se va a hacer paulatino, o que en los primeros días normalmente todavía sigue estando el temor de qué pasará y cómo se hará y cómo será el regreso y cómo será todo, y en los días se supone que todo esto se va a ir normalizando, como dicen esa palabrita que inventaron ahora, que pusieron de moda ahora, no inventaron, la cual se irán los grupos, irán incrementando en alumnos. También hay que tener en cuenta que habemos algunos docentes que estamos trabajando de forma virtual, por plataforma, debido a las enfermedades, las patologías clínicas que tenemos. Entonces no toda la plantilla de docentes tampoco se reintegró. Claro. Hay un porcentaje de docentes que sigue trabajando de la forma que estábamos trabajando hasta ahora, a distancia, por plataforma CREA, por Edmodo, por PAM, depende de la materia, estamos trabajando por alguna de las plataformas, por los correos electrónicos, por las formas que teníamos en este tiempo de pandemia de dar clases, ¿no? Entonces todo eso hace que se vaya de a poquito, se vaya comenzando. Pero nuestra preocupación más importante no es primero que en algunos lugares como Escuela Agraria San Carlos no estaban las condiciones dadas y después se pudieron mejorar, y en alguna otra escuela que tampoco estaban las condiciones muy complejas. Pero Ahí bueno, de a apuntaba poquitos. la siguiente pregunta, Luis. ¿Cómo están los locales de educación para cumplir con los protocolos sanitarios que se exigen? Claro, el problema más grande no es el local en sí mismo. Los locales se van salvo algunas escuelas, como reitero, Agraria San Carlos, que tiene problemas de infraestructura serios, que ya lo venimos denunciando hace años, tú nos has escuchado varias veces hacer esas denuncias, con un problema locativo de baños, ejemplo importante, y otros problemas estructurales graves, pero para un grupo esto se disimula. La preocupación grande es para el próximo 15, ¿no? Claro. Que ahí sí, ahí hay escuelas, yo te diría que la gran mayoría de las escuelas del departamento van a tener dificultades, porque una de ellas por los recursos humanos. Hace años que nosotros como sindicato venimos reclamando que se cubran las vacantes de auxiliares de servicio. Bueno, en este momento es clave porque, por ejemplo, la Escuela de Alta Gastronomía no tiene auxiliar de servicio, el CEA Balneario de Buenos Aires tampoco tiene auxiliar de servicio, la Escuela de Pan de Azúcar, la Escuela de Cerro Pelado, la Escuela... ¿Arrayanes? Arrayanes tiene 2 o 3, pero Cerro Pelado, Pan de Azúcar, San Carlos también va a quedar corto, Agraria San Carlos, todas esas escuelas, los 2 centros educativos comunitarios, todas esas escuelas tienen un solo funcionario de servicio. O sea que esas escuelas, el 15, podrán reintegrarse en un solo turno. No van a poder reintegrarse en más de un turno. O sea, van a tener que seguir trabajando en un solo turno, porque no van a poder incrementar ni a 2 ni a 3 turnos, ya que no hay el personal de servicio el suficiente como para realizar la higiene entre turnos y entre clases y en los recreos, y que el protocolo prevé, ¿no? Nosotros firmamos todas las ramas de la enseñanza un protocolo que es el amparo que tenemos los trabajadores, y que tenemos que tratar de hacer cumplir a rajatabla, ¿sí? Entonces, por ahí creo que es lo más importante, por ahí creo que es lo más preocupante, pensando en un futuro. En estos días, estos 15 días, bueno, van a ser ensayo y error. Han llegado algunos insumos a las escuelas, han llegado algo de alcohol en gel, ha llegado algo de tapabocas, llegaron las alfombras sanitarias, algún producto químico para esas alfombras.
Entonces, de a poco lo vamos solucionando, pero la otra parte va a ser muy compleja de solucionar en 15 días, ¿no? Es algo que viene de hace mucho tiempo, Claro. que nosotros venimos reclamando. Tú debes de acordarte, varias ¿Cómo no? veces hemos estado por ese tema, aunque a veces las autoridades dicen, ahora se acuerdan, no. Hace años que venimos diciendo lo mismo, hace años que no se vienen cubriendo las vacantes de auxiliares de servicio, hace años que se jubilan compañeros y no se recuperan esas vacantes de esos compañeros que se fueron jubilando o hacen o llevan los cargos para otro lado porque no tienen cargo y te dejan una escuela que necesitaba 4, te la dejan con 2. Y bueno, y esas cosas son las que hoy en una situación de emergencia y en una situación de pandemia como estamos, no las podemos permitir porque acá es fundamental la higiene, ¿no? Acá lo han dicho todos los técnicos, desde los científicos y la parte que a nosotros nos toca desde la prevención como prevencionistas, es clave, son 2 o 3 puntos, la higiene, el distanciamiento social, el tapabocas, esas son las claves para que esta pandemia o este virus no nos afecte y no termine siendo el comienzo de clases o la vuelta a clases lo peor o lo que nos pueda pasar diseminar el virus en nuestra sociedad, que es lo que ninguno queremos, ¿no? Se trata de un reinicio de clases voluntario. ¿Cuál fue el acatamiento o un porcentaje de la población estudiantil que se ha sumado a las clases en estos primeros días? Mira, no lo tenemos claro en números, no te puedo decir un número exacto, pero en torno a la mitad de los chicos que fueron convocados a trabajar se han presentado. Es muy disímil porque hay escuelas todas las escuelas trabajaron con modalidades diferentes. Hay escuelas que trabajaron con el 50% del grupo un día y los van rotando. Hay otras escuelas que trabajaron con el grupo entero porque los grupos son chicos. E incluso dentro de la misma escuela tenés, por ejemplo, te pasan técnica Maldonado, que tú tienes grupos que son de 10 alumnos en tercer año y tienes grupos que son de 25. Entonces, ese grupo de 10 alumnos se pudo reintegrar entero. En cambio, el grupo de 25 hay que dividirlo en 2 o en 3 para su reingreso. Entonces, cada escuela ha ido con su cuerpo docente, los equipos de dirección y los adscriptos han ido organizando cómo es el reintegro. Entonces no hay un número específico que podamos decir que en cada grupo se reintegran o se reintegraron 30, 40 o 70%. Eso es como esos números que se han tirado irresponsablemente por algunas autoridades, incluso departamentales de UTU, de que el 90% de los alumnos estaban conectados. Eso es un disparate. Hay en grupos que tenemos un 20% de conexión, hay grupos que tenemos un 50% y hay grupos que tenemos casi un 80% de conexión. Entonces, pero no podemos uniformizar porque las realidades son totalmente diferentes. Los chiquilines les cuesta muchísimo conectarse de forma virtual. No todos los chicos tienen equipos para poderse conectar en forma virtual. De repente en una casa hay una computadora a la cual acceden, o una ceibalita a la cual acceden 4 integrantes de la familia para cumplir las tareas. 4 chicos que están en edad escolar, liceal o de UTU y esa es la realidad que tenemos en este momento. Y un poco creo que el apuro por parte de las autoridades ha sido ese, ¿no? Ha sido el reingreso por la brecha que se estaba abriendo con algunos alumnos. Eso es lo que creo que personalmente es lo que llevó a este apuro y a esta locura de querer empezar de un día para el otro y esta incertidumbre de este comienzo. Pero no tengo un número exacto para informarte porque cualquier número que te estuviera diciendo sería mentiroso y menos con un día o 2 de clase, Sí, porque sí. además los horarios, que por ejemplo, una cosa es la escuela, que nosotros podemos decir, vinieron 15 chicos y los 15 chicos volvieron. En cambio, en UTU o en secundaria, por ejemplo, el día de hoy, en uno de los cursos se había planificado en UTU 3 o 4 horas de clase, pero de esas 4 horas de clase había 3 horas que los docentes no estaban. Entonces, ese grupo, evidentemente, hoy tiene 0% de asistencia. Entonces, es muy difícil
generar un porcentaje global de todo esto. Lo iremos viendo. Yo creo que lo que hay que mirar es el todo, es ver la situación estos 15 días, cómo se produjo, cómo se va a trabajar, no mirar el día a día, sino mirar el contexto de los 15 días, ver qué errores cometimos, ver qué errores hay para mejorar, ver qué cosas podemos avanzar y corregir las que nos equivocamos. Y eso creo que tiene que ser la forma de trabajo, tanto desde los equipos de dirección como desde los sindicatos y desde los trabajadores. Esto estamos todos aprendiendo y bueno, ver cómo va a ser este reingreso, pero pensarlo en un contexto general de estas 2 semanas para poder sacar una conclusión el viernes de la próxima semana. Yo creo que no sería muy apurado y irresponsable sacar conclusiones de estos 2-3 días que estamos teniendo, porque las situaciones pueden ser muy, muy disímiles y creo que necesitamos más argumentos o más elementos para poder analizarlas. Y al tener varios estudiantes que mantienen la educación a distancia todavía, los docentes tienen que hacer la educación mixta, tanto presencial como a distancia. ¿Eso les requiere más trabajo? ¿Cómo se organizan con los horarios? Porque tienen que cumplir con su horario y a la vez algunos capaz que en otras instituciones educativas, ¿no? Sí, aparte ese es un tema complejo. No nos olvidemos que el docente de repente, como tiene multitrabajo, no puede tampoco hacer un ajuste muy grande de los horarios que él las tomó en diciembre o en febrero, ¿no? Cuando se le asignaron las horas. Entonces, todos tenemos un puzzle de horarios que modificar los horarios en este momento es muy complejo. Es más, los chicos que tienen los profesores que no estamos concurriendo, o sea, los profesores que estamos haciendo teletrabajo, también se nos complica porque los chicos tienen, depende de dónde queden esas horas, si el chico la puede cumplir desde la escuela o si tenemos que tratar de ver cómo cambiamos. Entonces nuestro día pasó a ser, en lugar de 40 horas de clases semanales, pasó a ser de 70, 80, y aparte no nos olvidemos que una cosa es preparar la clase para uno ir y darla presencial, y otra cosa es preparar material para trabajar online, que es lleva mucho más tiempo. Normalmente ese material no estaba preparado porque nuestras clases son esencialmente presenciales, y acá hay algo que está claro, ¿no? Todos queremos volver ya a la presencialidad. Todo eso, creo que no hay ningún docente que queramos seguir trabajando a distancia, ¿no? Luis, Esto nos ha... Sí. Tenemos que cerrar la entrevista y bueno, ya se adelantó el gráfico, pero yo te quería preguntar respecto a lo que es el cumplimiento de los programas en medio de esta situación totalmente alterada, de la pérdida prácticamente de 3 meses de clase presencial, que se compensó de alguna manera con la educación a distancia, aunque no es lo mismo desde ningún punto de vista, pero por lo menos no quedaron los estudiantes parados. Entonces, por un lado, el tema del cumplimiento de los programas y por otro lado, ¿qué criterios van a utilizar para evaluar a los estudiantes del conocimiento adquirido en este año? Eso, al menos en UTU es lo que te puedo responder. Cada inspección está bajando un criterio y cada inspección está bajando unas pautas para las evaluaciones, pautas para la jerarquización de los temas. Ya había algún criterio en alguna de ellas, pero obviamente que va a haber que jerarquizar temas, obviamente que hay cosas que van a quedar, no van a ser dadas en la profundidad que son dadas, y bueno, y cada inspección técnica ha tomado o va a tomar un camino para poder seguir o para poder salir adelante o para poder continuar con esto. Sí, evidentemente, no, como tú dijiste, no son 3 meses sin clases, sino que son 3 meses en los cuales se estuvo manteniendo el vínculo pedagógico con los alumnos, pero sin duda va a haber que hacer una jerarquización de los programas y una jerarquización de contenidos para que esto no sea un pasa y siga, ¿no? ¿Coincidís con el gobierno en que no va a ser un año perdido? Yo creo que no, yo creo que no es un año perdido, nunca es un año perdido en la educación, siempre, hasta el chico que tiene que repetir un curso, para mí no es un año perdido. Eso es un mito que un día da para discutirlo largo y tendido, porque para mí ni siquiera cuando un alumno tiene que recursar
una materia, cuando tiene que recursar un año, es un año perdido. Todos son experiencias, todos son avances. Lo que capaz que un alumno no aprendió o le queda flaco de matemática algo, el alumno lo aprendió en otras cosas, y el alumno aprendió a desarrollar otro tipo de actividades y otro tipo de aptitudes que el alumno que capaz que nunca se había dado cuenta. Esto de trabajar online a veces también es un aprendizaje. Fue un aprendizaje para los chiquilines y fue un aprendizaje muy grande para los docentes. Y para los Pero padres, y para la sociedad, y para los gobiernos, para todos, para el mundo entero es un aprendizaje. Yo creo que, yo lo decíamos el otro día con los compañeros de una escuela, de la Escuela Técnica Cerro Pelado, que ustedes saben que es una escuela de un contexto crítico muy complejo, que es una escuela de un contexto que siempre se ha destacado y hemos salido en la prensa porque nos roban o porque esto, porque el otro, y realmente lo que nosotros valoramos es la cohesión de la colectividad educativa. Creemos que salimos fortalecidos de estas cosas, porque esta crisis ha demostrado muchas cosas, desde la solidaridad, desde el compromiso de un montón de compañeros que han hecho y han tratado de salir adelante, y que estos gurises y que nuestros gurises no se pierdan, y meter horas y sacar horas de la familia y transformar las casas en un aula y alterar todo, porque realmente ha sido muy complejo. Y el estrés que ello lleva tanto a los docentes como a los chiquilines, como a las familias, es muy importante. O sea que esperemos que esto pase rápidamente, que podamos pasar raya, que podamos evaluar qué se aprendió y que podamos terminar un año dentro de lo más normal que podamos, que esto se termine rápidamente y que capaz que después de vacaciones de julio, después de lo que vendrían a ser el periodo de exámenes de julio, estemos todos volviendo a la normalidad y a lo que por lo menos son las clases presenciales de todos. Ojalá al que aula así que sea, tanto nos falta. y eso va a ser un indicador de que la situación sanitaria comienza a ceder. Ojalá que tengamos eso, pero de todas maneras tenemos que seguir siendo muy precavidos. Sí, Luis, sin duda, esto es muchísimas paso a paso. gracias. Te agradecemos Esto- especialmente por por favor. este tiempo, por esta comunicación. Te mando un gran abrazo a la distancia y hasta cualquier momento. Estamos a las órdenes y esperemos que la próxima sea presencial y no sea Ojalá. por teléfono, por videoconferencia. Te mando un abrazo grande y que andes, y muchas gracias por estar siempre. Con mucho gusto, Luis, a las órdenes. Hasta luego. Abrazo grande. Gracias igualmente. Señores y señores, rápidamente nos tenemos que ir a una pausa. Después vamos a estar hablando con la central de patronales de taxi de Maldonado. ¿Qué pasa con el transporte de pasajeros en los taxímetros? Una realidad evidentemente también que está golpeando muy duro. Vamos a conocerlo en detalle después de la pausa.